Buenas para todos en esta preciosa tarde. Estamos acá en nuestro podcast Dando Vida. Hoy vamos a iniciar una serie muy especial donde tenemos grandes invitados para que nos compartan de esa vida que han tenido y cómo nos pueden a nosotros ayudar a tener una buena vida. Hoy estamos acá con un gran invitado, un hombre que aprecio mucho, nuestro hermano James. James, ¿cómo estás? Pastor, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios, Señor. Bueno, por acá te tenemos, hombre, porque sabemos que tu vida nos va a ayudar a comprender muchas cosas que tenemos. Lo invitamos a que esté preparado porque esto va a salir en las plataformas y esperamos que usted nos siga, comparta, nos ayude a que esto sea de mucha bendición para muchas personas que lo necesitan escuchar y vivir, ¿cierto? Hoy estamos con un hombre que es un hombre muy disciplinado, un hombre de metas que cumple, pero que nos quiere contar algo de su vida. Y vamos a hablar de un tema que es la drogadicción, de lo que es toda esta parte de los vicios, de esto. Y un poquito hablando y empezando como el tema para que vamos avanzando. Estoy investigando un poco de cómo en el 2023, que ha sido como la última encuesta que miraron a nivel mundial, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga. Eso quiere decir que el 6% de la población entre 15 a 65 años han probado algún tipo de droga. Y empieza unos números realmente alarmantes de cómo esto se ha empezado a generar. Y lo más que todo es que por aquí leía y compartía con James que una de las drogas más utilizadas es el cannabis. Luego sigue los opioides, luego sigue la cocaína, luego el éxtasis. Pero todo eso lleva a un mundo del cual hoy queremos compartir y que James, en su experiencia de vida, nos va a compartir algo muy especial. James, cuéntanos cómo empezaste esa forma de vivir. Cuéntanos, James, cómo ha sido todo. Bueno, yo creo que para entender como el tema y entender la historia hay que sentar un presente, ¿sí o qué? Hay que conocer la historia desde el principio para saber el porqué y cómo ha sido como toda la situación. Yo creo que eso ya lo habíamos hablado vos y yo desde que yo tengo uso de razón, más o menos desde los 4 años, recuerdo, siempre hubo como un tema, un problema, digamos, interno que fue generado, pienso yo, también por el ambiente, ¿cierto? Sí. Yo empecé con el consumo de cigarrillo y en ese tiempo uno decía cunchitos. Los cunchitos de cerveza, los cunchitos de aguardiente, los cunchitos de lo que hubiera, que uno se encontraba como en las fiestas de la casa, a los 13 años. Y de ahí en adelante fue, digamos, como la decadencia o como, digamos, el aumento del consumo. ¿Qué pasa? Yo llegué a Zamora en el año 90. Entonces todo el ambiente social, el ambiente familiar también influyó mucho, provocó como en mi mente y en mi cuerpo empezar a buscar como alivio en ese tipo de adicciones. Entonces uno buscando como caerle bien a los amigos, la identificación, uno empieza a probar cualquier cantidad de cosas. A los 15 años yo ya estaba consumiendo marihuana, a los 16 años yo ya no llegaba a mi casa, a los 10, pues, como que empecé a sumarle. Y lo que estabas hablando ahorita de las cifras me parece bastante alarmante porque en esa época era muy difícil pues, poder comprar algo. Las personas que consumían en ese tiempo se tenían que esconder porque era algo muy diferente. Pero también hubo un momento en que, por lo que yo te decía, tratando de encajar en un círculo, probaba cualquier cosa. Yo probé pastillas, probé hongos,
Ay, Dios. probé pegamento, probé papelitos, probé cigarrillos con cosas por dentro, todos los derivados de la cocaína. Entonces, para una temprana edad, una persona que empieza a consumir ese tipo de cosas, lo único que hace es un daño en su sistema, tanto inmunológico como, pues, o sea, todo tu cuerpo cambia en ese momento. Más o menos hasta el licor también está incluido en ese tema de la adicción. Más o menos hasta los 26 años tomé licor. A los 26 años dejé de tomar licor y dejé de fumar cigarrillo, pero hubo un problema más grave, que era que consumía drogas en seco. Wow. Y siempre fue un sub y baja. Consumía marihuana y descansaba y seguía con la cocaína. Descansaba de la cocaína y volvía y cogía la marihuana. Pero nunca fue como una época muy, muy extensa. Siempre paraba 2 o 3 meses y volvía y la recaída era peor. Entonces, James, podemos decir que una de las cosas que nos estás diciendo es que todo es por etapas. Sí, son Creo etapas. que la droga lleva etapas. Sí, sí, y más porque cuando uno ya está metido en ese mundo, hay momentos en los que no sentís nada así estés demasiado drogado. Wow. Entonces buscas es subir ese éxtasis lo más posible, tratando de llenar vacíos, tratando de llenar falta de amor, Como un escape. como un escape, huyéndole a los problemas y todo eso. Ahora, mezclado eso con digamos, la vida personal, la vida profesional. El ser humano aprende a comportarse en la sociedad aún estando drogado. Yo hacía todo Wow. estando drogado. Estudiaba. Todo el tiempo, trabajaba, convivía con todo el mundo, comía cuando podía dormir, cuando no, se convierte en todo el tiempo. Es una decadencia. Entonces era algo que te quería contar. Yo dejé el licor, pero cuando empecé con el consumo de drogas en seco, fue peor. Fue muchísimo peor. De los 28 años hasta los 35, que fue mi último consumo, fue muchísimo peor. Wow. Ya el dinero no me alcanzaba, ya uno se metía en todas las deudas posibles para poder suplir pues como esa adicción. Y digamos que es como un tema, o sea, muy complicado aprender a vivir de esa manera, trabajar de esa manera, o por ejemplo, pues, o sea, convivir en la calle, uno estando en esos estados, es bastante complicado. Era como una manera también de aparentar. ¿Sí? Exacto, siempre. Es como una mentira teniendo Sí. que vivirla fuera de la ansiedad, Sí. lo que genera que creo que es ansiedad, Sí. lo que genera el deseo de consumir. Entonces, Sí. creo que se complica un poco más para tener una apariencia, Sí. cuando realmente por dentro creo que... Exacto. Estás buscando llenar un vacío con algo que te va a hacer sentir muchísimo más vacío. Tengo 39 años, el próximo febrero cumplo 40. Y si vamos a ser realistas, de 40 años yo solo he vivido en paz 5 años de mi vida. Wow. Oye, De 40 años. De 40 años. Entonces tenés 40 años. O sea, es algo que uno como que aprende en el camino. Sí. Y de todo lo que he vivido y lo que he comprendido hasta el momento, realmente si yo me voy a poner a hacer cuentas, de casi mis 40 años, en libertad he vivido solo 5 años. El resto del tiempo estuve atado a cualquier cantidad de cosas, llámelo como se quiera. Adicción a las drogas, adicción a tratar de encajar con las personas para que lo acepten a uno, adicción a tratar de cumplirle los deseos a las otras personas primero. O sea, uno pone primero a todo el mundo y después a uno. ¿Sí? O sea, que es un caos mental, sí, físico, exacto. Y es inentendible sí. a muchas personas, ¿cierto? Hay gente que no puede ni hablar en ese momento porque creo que no es capaz de, como hoy lo puedes decir, y creo que muchos van a empatizar contigo
porque es lo que tú dices, es un montón de cosas dentro de ti que es a este, y tú metido, digamos, abajo, y eso llámelo. Sí, Entonces, ha sido muy tremendo porque la familia, sí, ¿qué pasó con la familia? ¿Tu mamá se enteró, no se enteró? ¿Cómo sí. hiciste para guardar como esa apariencia que te tocaba hacer? Cuando empecé a consumir marihuana, lo que yo te decía ahorita, en esa época era algo, o sea, las personas que consumían drogas eran muy poquitas. Ajá. Era muy difícil comprar, era muy difícil conseguir, la sociedad veía como ese tipo de cosas muy mal vistas, entonces las personas que consumían se tenían que esconder. Yo estaba fumando con un primo. Me da mucha risa porque cuando las cosas van a pasar, cuando Dios tiene todo como preparado en su camino, las cosas pasan. Yo me acuerdo que estábamos escondidos en un matorral, estábamos como en cunclillas en una piedra. Yo no sé a mí por qué me dio por pararme y yo tenía el cigarrillo de marihuana en la mano. Y preciso en esas pasó una tía mía. Ay, Dios. Entonces, o sea, fue como el encuentro así de una ojo con ojo y yo así. Y ella me vio, vos te puedes imaginar la impresión de, o sea, Y en ese tiempo. exacto, y James, el hijo de Marlene, y cómo son de buenas personas, James cómo es de estudioso, de disciplinado, o sea, es muy raro. Entonces, claro, obviamente ella lo primero que hizo fue decirle a mi mamá. Ya cuando mi mamá me enfrentó a mí por primera vez, y eso que digamos que yo esperaba una reacción muy diferente porque, digamos, mi papá era una persona muy él era una persona muy adulta, entonces una persona como digamos, muy psicorrígida y eso. Yo pensé que iba a ser o sea, que Una eso iba a ser reacción. una reacción, pues una acabose. No, realmente tuve mucho apoyo, realmente siempre tuve mucho apoyo. Mi mamá ha sido mi mejor amiga durante toda mi vida y ha sido una persona que a pesar de todas las circunstancias y de todo lo que yo viví, siempre estuvo a mi lado, siempre me apoyó, siempre me dio como esa voz de aliento, lo mismo mi papá. El tema de la familia está después en la historia, cuando yo ya estaba mucho más grande, que las cosas eran mucho más peores. Eran, como te decía ahorita, fue una decadencia porque fue como un aumento demasiado exponencial, y ahí fue donde radicó como el verdadero problema. Y James, una cosa que es la desilusión, ¿cierto? Exacto. Yo creo que una cosa es desilusionar a un papá, porque eso uno como hijo a todos nos ha pasado la desilusión, Sí, yo por qué lo hice, pero a ti te tocó enfrentar eso, sí, una desilusión, y lo que acabas de contar después, la familia, sí. el qué dirán. Uh-huh. ¿Eso te acercó más a la droga o te hizo un pare? Porque tú dijiste ahorita que darle gusto a todos, Sí, pero por dentro era todo este mundo que muchos no alcanzan a entender. Es que es sí. verdad, todos juzgamos, que es que vea, pero no sabemos la procesión que hay por dentro. Entonces, ¿qué pasó con esa desilusión? ¿Cómo la manejabas? Siempre fueron como unas promesas vanas. Durante mucho tiempo fueron solo promesas vanas. O sea, usted prometía. Exacto, cuando yo desilusionaba a cualquier persona, familiar o cualquier persona que confiaba en mí, que sabía que yo estaba haciendo algo malo, prometía, pero luego la presión de cualquier otra cosa me hacía cometer errores peores. Y así fue durante todo mi consumo, durante todo mi consumo. Y vuelvo y te repito, fue a medida que iba avanzando en la edad, fue muchísimo peor. Dios. Muchísimo, muchísimo peor. Y es algo que hemos aprendido. Uno va como juntando más pecado y más mal, entonces es una bola de nieve. Hay algo, Realmente. James, que me quisiera preguntarte en este primer espacio, en esta primera pregunta es, en ese mundo adictivo, es como si se llamaran. Si Sí. usted sabía dónde comprar, amigos, cómo era ese mundo que aunque usted no quisiera, digámoslo así, eso venía a ti gratis. Sí. O venía, cuéntanos esa experiencia. ¿Qué ejemplo usted se puso una meta? Porque sé que en algún momento pusiste una meta, pero usted estando ya con esa meta y llega, cuéntanos esa experiencia porque sé que muchos van a decir, es la realidad. Sí. Eso es verdad. Las malas compañías siempre van a buscar a la persona
con la que va a ser libre en ese mundo. Entonces a veces, por más que uno se aleje, el camino siempre va a estar ahí. Dios mío. Cuando uno más enfocado está y más libre está, más pruebas se van a poner, más personas se van a Más se abre buscar, ese camino. más te van a juzgar. Wow. Vos como eras, vos como tal, cómo eras de parchado y ahora cómo te vas a poner en esa, siempre es como esa presión de algo que tenés que hacer para poder encajar en ese pequeño círculo, en esa amistad, en esa relación, en lo que sea. Wow, tremendo. Sí. Y es como ese impulso de los amigos, digámoslo así, en que hágale, que eso no es nada. Ujú. Y te hacían perder la fuerza. Sí, claro que sí. O un problema, cuando uno enfrentaba algún problema, al cuerpo estar acostumbrado a una adicción, el primer pensamiento que te viene a la cabeza es volver a esa adicción. Ahí mismo. Ahí mismo, y muchas veces sin querer, yo estaba acá sentado y tenía algún problema, estaba limpio un cierto tiempo y tenía algún problema y yo, pastor, es como, o sea, es como si perdieras la noción del tiempo en ese momentico. Cuando despertaba de ese problema estaba en el peor sitio, en el peor estado. Problema grande, mediano, pequeño. Lo que fuera. Lo que cualquier, fuera. me respondió, me miró feo, no me habló, me saludó, no me saludó. Cuando una persona tiene una adicción, cualquier disparador te lleva a esa adicción. Así no lo querás. James, vos que en esta primera pregunta, o sea, eso es cosa dura en la vida. Eres muy joven y ¿qué consejo le darías a esas personas que están en ese mismo punto, en esta primera pregunta? En estos momentos, ¿qué consejo les podría decir? Yo creo que el punto más importante es aceptar que estás cometiendo un error, que estás en un camino que lo único que te va a llevar es a la muerte. Si no es a la muerte, es a un hospital de una manera, pues, trágica de la que no es. Lo primero que tienes que hacer es aceptar que estás metido en un inconveniente y empezar a quererte vos mismo. Nadie, por más que uno le prometa a la mamá, al papá, a la esposa, a la hija, puede ser cualquier persona, pero si uno no acepta y uno mismo no empieza a quererse, uno mismo no vas a llegar a... Excelente. Y esta respuesta da paso a la segunda pregunta que creo que va a ser un poco más intensa, y es, ¿cuál fue el fondo que llegaste? Cuéntanos lo que muchos entrevistadores, o lo que no hemos vivido eso, pero hemos vivido otras cosas, no entendemos, pero tú lo viviste. Cuéntanos varias, de pronto fueron varias, no fue una solamente, pero cuéntanos ese fondo que tú dijiste, Dios mío, no, es que yo sé que puedas tener varias o muchas, pero qué bueno contar ese fondo. Quizás muchos ya están en el precipicio, muchos están empezando ese camino. Cuéntanos unas de esas experiencias de fondo que usted dice, Dios mío. Bueno, yo creo que hay muchos fondos diferentes. Como te había mencionado ahorita, es como una bola de nieve, eso es exponencial. Pero los últimos 7 años de consumo fueron los más difíciles, porque fue enfocado en el consumo de la cocaína y sus derivados. Okay. Entonces, imagínate una persona que consume durante 3 o 4 días seguidos, sin dormir, este tipo de sustancias. Y cuando yo estoy diciendo consumo, es un consumo excesivo. Yo no estoy diciendo de a poquitos, ni... ¿Sí? Vamos a hablar aquí así. Eso es lo que necesitamos. Sí. Lo que necesitamos escuchar. Yo llegué a un punto en que 5 gramos de perico los golía en un día. En un día. Sin comer nada. Sin dormir nada. A veces ni me bañaba. Yo no me bañaba. Porque no, o sea, mi mente estaba enfocada, era en eso. Y ahora en esa situación, trabajar, convivir con tu esposa que no se dé cuenta, convivir con la familia de tu esposa y que no se dé cuenta, convivir con tu hija y que no se dé cuenta, Dios. Convivir con tu mamá y que no se dé cuenta. ¿Sí? Otro fondo
Otro fondo es que acá donde me he sentado, yo estuve en los peores sitios que hay en la ciudad de Medellín. Los peores. Llámese Barrio Antioquia, llámese Los Huesos, llámese el Tapón en Bello, llámese cualquier sitio que usted me mencione en Medellín, yo estuve ahí. Y usted me pregunta Con la por peor qué, gente. con la peor gente. Y yo así vestido. Gracias a Dios, siempre tuve un trabajo. Es una bendición que a mí de los trabajos no me echaban, yo no sé cómo. O sea, Dios mío. yo le pregunto a Dios, es una bendición de Dios. Pero así como estoy, con mis cosas, en los peores sitios, con las peores personas. Dios mío. Ese es otro fondo. Todas las cosas que uno ve, peleas, asesinatos, puñaladas, gente desmayada, ese tipo de cosas, yo todas esas cosas las viví, Olores. todo. Yo pasaba, hay hermanos de la iglesia, tú mismo lo viviste, Mauricio, Juan José, ellos me dieron en ese estado, ellos pueden dar fe de que no es que yo esté como acá tratando de decir pobrecito la víctima, No. qué pecado. Son situaciones que la mayoría de personas no son capaces de enfrentar. Cuando estás en ese fondo, ¿qué pensabas ahí? O sea, digamos, acuérdate de ese duro que te hayas desaparecido, digamos, Sí. o llevas 2 días sin aparecer. ¿Qué pensabas ahí en ese? ¿O la droga no te dejaba pensar? ¿O antes querías algo más? ¿Cómo era ese punto neurálgico Ya cuando de está en ese la, fondo en esos lugares? a uno le pasan por la cabeza cantidad de cosas. Yo no sirvo para nada, porque esto me pasa a mí, yo en qué momento me metí en esta situación, yo lo único que me merezco es morir, a mí Dios me abandonó. Suicidio, pensamientos de suicidio. Pastor, no. Gracias a Dios. Sí, yo no, o sea, no, en ningún momento pensé en quitarme la vida, aunque sentí que se me estaba yendo Ok. en ese momento, porque la mezcla de lo que yo te estoy diciendo, del trasnocho, falta de comida, falta de dormir, más toda la presión de todo, o sea, porque pensás, yo le estoy haciendo daño a todo el mundo, me estoy castigando yo, pero le estoy haciendo daño a todo el mundo. Claro. Las personas que me quieren están preocupadas por mí. Yo llevo 3 días por fuera de la casa. ¿Qué es lo primero que va a pensar una persona que lo quiere a uno? Este hombre, quién sabe dónde estará. Está muerto, o pues me llegaron a buscar en los hospitales, las cárceles lo buscaban a Nunca te dio uno. algún sobre... 2 veces. Una sobredosis. Sí, señor, 2 veces. ¿Qué se siente? O sea, antes y como en esa sobredosis, ¿qué te pasó? Cuenta. Pastor, Porque eso es otro fondo, ¿no? Sí, literalmente es como si la vida se te estuviera yendo de las manos. Taquicardia. Sí, la sensación es como que te pasan imágenes. Desde que tenés uso de razón, te pasan imágenes súper rápido por la mente. O sea, como tratando de buscar el sitio donde empezó todo y realmente uno como que suelta lo que me va a pasar, yo me lo busqué, si me va a pasar algo, realmente, o sea, es como ya. ¿Cómo queda el cuerpo aporreado después de esas crisis? Es una situación horrible de fondo. Contanos, es una experiencia que muchos no cuentan. O sea, sí, estuve mal, pero ¿qué siente el cuerpo después de esos fondos? Es una situación muy complicada, Pastor, porque físicamente le estás tirando, o sea, estás envenenando tu cuerpo de una de las maneras, o sea, como más complejas, más complicadas y o sea, realmente es una sensación como de que te destruís por dentro. Wow. Vomitar sangre, los músculos que perder dientes, y los músculos, los temblores, la debilidad en los músculos. Sí, realmente, o sea, y aparte que se te mezcla todo. Cuando uno está en ese tipo de consumo, llámese la droga que sea, el cuerpo está en un estado
en el que estás demasiado tensionado. Entonces cuando llevas 3 días haciendo fuerza con todo tu cuerpo y soltás, te duelen Wow. todos los músculos, los huesos, todos los, sí, realmente solo, hasta el pelo le duele a uno, donde vos te toques se va a doler, Uy, ya tremendo. porque llevas a tu cuerpo a un extremo que realmente uno no entiende. Y aquí uno dice, el cuerpo es algo muy, o sea, digamos que es una máquina muy tesa, porque lo llevamos a unos extremos hacia arriba y hacia abajo, que son muy complicados y uno a veces no entiende cómo el cuerpo no reacciona de otra manera, o no se rinde, por decirlo así. Tremendo. Ya que después Sí, viene la abstinencia, sí, o después y fuera de eso, tener que lidiar con la familia cuando apareces. ¿Por qué lo hiciste? Y usted otra vez, ¿tú creabas otra vez otro ambiente? ¿O realmente llorabas? sí. Es que uno después de que sale de ese estado entiende, Emociones, exacto, y uno entiende que está cometiendo un error. Entonces, ahí es donde uno hace las promesas. Uno pide, uno dice, y uno realmente dentro de sí, cuando una persona entiende, quiere hacer las cosas bien, ¿sí? Pero si no aprendes a manejar las emociones que te disparan, como las ganas de volver a ese estado, ahí es donde se complica. una pregunta aquí que es de fondo. ¿Será que muchos que están en esta situación se sienten víctimas? ¿O se victimizan muchas veces y justifican en ser víctimas? Eh, Cuéntanos tu experiencia. ¿Alguna vez te sentiste víctima o, o te hacías victimizar porque nadie te entendía? Porque hablamos del principio. Es una cosa que dentro de ti, antes nos estás contando ahora que, pero en ese tiempo que estabas así, en ese fondo, utilizaste esa parte psicológica Sí. de víctima como para autojustificar. Sí, la mayoría de las veces uno eh, justifica su error diciendo que me hicieron algo, lo que te decía ahorita, si me saludabas, si no me saludabas, si me reías, si no me reías, si me tenían cuenta, si no me tenían cuenta, si me servía frío, si me servía caliente. Cualquier cosa que pasara, uno la utilizaba para como excusa. Es que él me hizo esto, ella me hizo esto, entonces yo voy a hacer esto. Porque voy a hacer pagar a la otra persona por lo que me está haciendo. Entonces, como a ella no le gusta o a él no le gusta que yo esté así, te lo voy a hacer. Claro, uno se victimiza. No, si ustedes no me entienden, ustedes no han pasado por lo que yo he pasado y es una justificación. Claro, uno siempre busca eso. Bueno, es tremendo lo que nos cuentas porque sé que hay personas que escuchando eso quizás están en ese fondo. Y vamos para la última pregunta, que sé que esto va a ser de mucho agrado mucha para bendición. muchos. Espero que nos sigan por las redes sociales en nuestro próximo podcast. ¿Y por qué no nos cuentas, James? Creo que lo más importante es cómo fue cuando Dios te buscó y cómo te ayudó Dios para estar ahora como estás. Bueno, esto es un tema también neurálgico en esta historia, porque digamos que Dios me alcanzó, conocí de Dios cuando conocí a mi esposa. Yo conozco a mi esposa, o estamos juntos hace más o menos 13 años. Pero incluso cuando yo ya había entendido muchas cosas, cuando había empezado una relación con Dios, también cometí muchos errores. Entonces fue aún mucho más complicado en mi mente y en mi interior, porque ya le sumé otra cosa. Yo sabía que Dios estaba ahí conmigo, que Dios ya me había dado un mensaje, que Dios ya me había mostrado cosas y yo seguía como en esa situación. Entonces es aún más complicado porque ya no solo le estás fallando a las personas, sino que le estás fallando al que te está dando la vida, al que te ha cuidado de tantas cosas, al que te ha mostrado tantas cosas, al que te defendió de tantas cosas. Pero yo lo mencionaba ahorita, por todas las situaciones que yo he pasado, obviamente
eso es de conocimiento público, no todas las personas terminan bien. Yo digo que hay mucha parte de las personas que consumen que terminan muertas, que terminan en situación de calle, que terminan con enfermedades muy, muy graves. Y yo soy, de hecho, he hecho varias pruebas porque es algo que para nosotros es un milagro que yo sea una persona sana. Después de tanto tiempo de haber consumido tantas drogas, yo no tengo ningún rezago en mi interior físicamente. Me he hecho muchas pruebas médicas, me he hecho muchas radiografías, me he hecho tomografías, me he hecho muestras de sangre, me he hecho varias, no solo una. Y yo soy completamente sano. Entonces, una vez que ya uno entiende por qué es acá, que entiende el mensaje, es donde uno como que genera ese alto, ¿sí? Yo solté la mano de Dios, pero la mano de Dios siempre estuvo estirada ahí. Él a mí nunca me abandonó, yo fui el que lo abandoné a él, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a analizar eso, entre más yo me demoraba en volver a buscarlo, más difícil se me era encontrarlo. Total. Hasta que llegué a ese punto, que fue hace ya como 4 años y medio. Eso llevo pues como en mi nueva vida, por decirlo así, que era lo que mencionaba ahorita, que estoy viviendo de nuevo. Prácticamente tengo 5 años de vida. Cuando ya uno entrega totalmente su vida a Dios, es cuando realmente descansa. La paz que yo siento en ese momento, la tranquilidad que yo siento en ese momento, la relación que yo tengo con las personas en ese momento, con mi familia, con mi esposa, con mi hija, con mi mamá, solo me la dio Dios. ¿Sí? Eso el mundo no se lo da a uno. Porque el mundo lo único que te da es tratar de satisfacer los deseos de la carne. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, pues es como que comprendes el propósito de la vida o de lo que estás viviendo siempre y cuando confíes en eso. Entonces podemos decir, James, que aquí no estamos hablando de ninguna religión. Sí, no. Estamos hablando de un Dios vivo, sí, de un sí, Dios real, sí, que alcanzó tu vida, sí, que te dio una vida. sí, Y cuéntanos, Él te ha hablado, sí, ese Dios maravilloso, sí. cuéntanos qué te ha dicho Dios, porque es una intimidad tuya con Él, como todos la podemos tener, los que nos están escuchando, en realidad, Sí. podemos tener una comunión con Dios. Cuéntanos el que te decía, qué te dice. Lo que pasa es que la gente tiene el concepto de hablar, de que Dios se habla y va a hacer algo literalmente como si estuvieras conversando con una persona pues en carne y hueso, por decirlo de esa manera. Pero Dios le habla a uno de muchas maneras, a través de otra persona, o te va mostrando situaciones en tu vida en las que Él estuvo ahí y entendés realmente, o sea, realmente te das cuenta que es algo verdadero, a través de prédicas, a través de mensajes, a través de canciones, a través de palabras, y literalmente, cuando uno está, digamos, en una oración, no te habla literal, no sentís la voz literal, pero sí sentís que algo te responde. Señor, yo hice esto malo, y Él te explica por qué, para qué, cómo puedes salir de esa situación también. Entonces, uno de los problemas quizás que muchos tienen es no saber entregarse a Dios por completo. Hasta que tú no te rendiste, no dejaste de luchar. Sí, porque no es a medias. Con Dios las cosas no son a medias. No puede ser a medias. Cuando yo conocí a Dios, sí, Señor, pero caía. A los 3 días que volví a caer, Señor, perdón, yo no lo vuelvo a hacer, y pueda que pasaran 3, 4, 5 meses bien, pero pasaba algo, caía. Entonces realmente era porque yo no me había soltado del todo, yo no había entendido realmente lo que era tener una relación con Dios, lo que era realmente sentir como esa paz, lo que era realmente, o sea, seguir el camino de la manera correcta,
y no es que no vayas a tener problemas, no es que La vida va a no vas a ser enfrentar lineal. situaciones, exacto, no es que nunca te va a pasar nada, como al principio que nosotros hablamos, es que yo soy el yerno del apóstol, entonces como yo soy el yerno del apóstol, a mí ya no me va a pasar nada. Ujú. Es una situación, es errado, es un concepto James, muy errado. en esta nueva vida que nos hablas, que le has entregado todo al Señor, también el Señor te ha llevado a una disciplina. Y creo que es ser saludable, Sí, no solo mental, no solo espiritual, sino física. sí. ¿Y qué tal si nos cuentas los métodos que te han servido a ti? Sí. Porque creo que eres disciplinado en esto y eso, y para salir de una vida indisciplinada, creo que también es necesario, porque Dios mora en nuestro cuerpo, entonces cuidarlo. Cuéntanos Sí. qué herramientas más de esa vida de paz y de amor Sí. has cultivado para mostrar, porque lo que nos conocimos en fotos, sabíamos cómo era el James de ahora, flaquito, es raro, ahora lo vemos más saludable. Sí. Entonces, cuéntanos qué le has aumentado o la paz de Dios le has aumentado para llegar a esa vida saludable. Lo que mencionas es algo importante de la disciplina. La disciplina se aplica pues, en todos los conceptos de la vida, incluso en la vida con Dios, uno debe ser una persona disciplinada y comprometida. Primero es poner a Dios primero, porque es el que me ha dado la fuerza para lograr el cambio que he logrado hasta el momento. Y yo siempre he sido una persona, digamos, deportista. Me ha gustado la actividad física, practicar deporte, el gimnasio y ese tipo de cosas. Entonces, lo que mencionabas ahorita del templo, uno es templo del Espíritu Santo de Dios y el templo hay que cuidarlo. Entonces Dios me mostraba a mí, yo estoy hablando de mí, pues, o sea, es mi experiencia y todos podemos como actuar de una manera diferente, ¿cierto? Pero Dios me mostraba que tenía que retribuirle a mi cuerpo, al templo, un poco de todo ese mal que yo le había hecho. Entonces en mi mente al inicio era día por día. Yo quiero sacar de mi cuerpo todas las toxinas que yo le había metido. Y es algo complicado, pastor, porque yo consumía desde los 13 años hasta los 35. ¿Sí? Digamos que son 18 años de mucho consumo excesivo de muchas sustancias que uno quiere sacar del cuerpo, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, yo pongo mis fuerzas en las manos de Dios. Primero, pongo mi objetivo en las manos de Él y Él es el que me da las fuerzas para actuar todos los días, porque es un día a día. Uh-huh. Hoy estamos acá y hoy estamos bien, pero mañana podemos enfrentar una situación que hace tiempo lograba moverme y ahora no, porque Dios me ha dado la fuerza para no hacerlo. Y a través de la actividad física, y está comprobado científicamente, muchas cosas que uno limpia por medio de su físico, no solo su físico, sino su mente, el estrés que se genera en el día a día, las situaciones que uno enfrenta, problemas que uno pueda tener, con la actividad física los puede, digamos, dominar de esa manera. Una vez una persona empieza por el camino de limpiar su cuerpo, con el tiempo se va volviendo más fácil. Y con el tiempo te vas volviendo una persona más tranquila, más serena, tomas mejores decisiones, tu cuerpo se vuelve más funcional. Tremendo. Y la ansiedad se calma. O Sí, sea, Dios es un Dios que llena las ansiedades. Sí, yo en este momento de mi vida, pastor, yo le puedo ser a usted honestamente, sinceramente, 100%,
Yo en este momento de mi vida no siento ansiedad. Wow. Yo hace 4 años de mi vida no siento ansiedad. Pero es por lo mismo que venimos hablando, porque yo entregué esa situación a Dios, ¿sí? Dios, ¿usted qué va a hacer Total. O sea, conmigo? esto es de vida o Yo no, muerte, sí, ¿cierto? Señor, yo llegué hasta ese punto. Sí. Si yo de ese punto doy un paso, yo me voy a morir, porque yo sabía. Y no porque yo quería, sino porque la situación me había llevado a eso. Lo que hablábamos ahorita, el consumo se volvía mucho más excesivo después. Entonces va a llegar en un momento en que tu cuerpo ya no va a resistir la manera como lo estás tratando. Entonces ese día yo le dije a Dios, Señor, a partir de mañana, usted verá qué va a hacer conmigo. Usted verá. Yo ya no quiero tener nada más que ver con el manejo de eso. Usted verá qué va a hacer conmigo. Y desde ese día yo dejé de sentir ansiedad. Wow. Dejé de sentir. O sea, uno tiene Cuando problemas. hablaste directamente con Dios. Sí, sí, la relación es con él. Yo aquí no, o sea, no mencionamos personas. Eso. Obviamente hay personas que lo apoyan a uno, hay personas que tienen conocimiento de la historia. Y es muy diferente el apoyo de una persona al apoyo de Dios. Cuando uno suelta totalmente, el 100%, ahí es cuando realmente sentís la tranquilidad. Y lo que te decía, no es que yo venga aquí a decir que es que yo ya no tengo problemas, que somos perfectos, Total. que no vamos pues a pasar por caminos difíciles, pero es muy distinto a cuando tenés paz, cuando tenés en tu corazón a Dios y Él ya te sanó esa parte y Él se va a encargar. Muy bien. ¿Sí? Y no es que vaya a hacer algo literalmente, Él es el que te da el camino y te muestra cómo enfrentar esa situación. Entonces, de la manera correcta. Tú estás viviendo, Él es el camino, Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. No, porque Literalmente. eso es como lo que Sí, en este punto del camino en el que tú ibas, Él es el camino. sí. De la vida de la que tú llevas, Él es la vida. Ujú. Y lo bueno es que dice que nadie va al Padre, o sea que también tienes una paternidad. Ujú. Aunque nuestros padres ya están con Él en el Sí, cielo, Él va a ser nuestro Padre. exacto. James, creo que esta historia es espectacular y próximamente creo que vamos a tener el testimonio completo muy especial. Va a haber una segunda parte con otro tema muy especial, pero vamos a aprovechar quiero que le hables a todos esos jóvenes que son, ¿se acuerda lo que empecé diciendo? Millones que en estos momentos a los que podamos llegar frente a este tema tan crudo, tan difícil, tan complejo, creo que una voz como lo que tú nos cuentas, que creo que lo que tú nos cuentas es algo tan chiquito en el mundo que tú llevaste, pero ¿qué tal si eres esa voz que hoy Dios va a utilizar para ayudarle a estos jóvenes? De un mensaje ahí a ellos. Bueno, yo creo que o sea, ser el ejemplo y estar acá en este momento hablando abiertamente de este tema es como una de las partes importantes, porque uno cuando está en esa situación uno cree que está solo, que uno es el único que tiene problemas y que uno es el único que comete errores. Pero ver una persona que ha podido salir, en este caso yo, pero hay muchas personas que han podido salir de esa situación, yo creo que da pie a que las personas sientan que también lo pueden lograr. Y que sepan que nosotros estamos acá también para apoyar, no solo yo, sino todas las personas que estamos produciendo este mensaje. Tenemos una voz de aliento, tenemos una voz de apoyo. ¿Sería yo un insensato si juzgo a una persona que pasó por la misma situación que yo? Y nadie más que yo puede dar un consejo o una voz de aliento a una persona que esté pasando por esa situación. Así es. Muy bien, no estás solo, Están solos. pero también tienes que llegar a un punto en querer, Sí. en soltarte. Así es. Esto ha sido Dando Vida, un podcast que
que queremos hacer diferente. Hay muchos diferentes, pero este es cotidiano, natural, de verdad, y demostrarle que sí se puede en Dios. Sí se puede en Dios. Y gracias, James, por tu testimonio de vida, por estar aquí, por ser parte de este equipo que vamos a venir con muchos más testimonios, un equipo de trabajo muy especial. Y gracias por ese testimonio, por abrirte, por contarle lo que muchos no saben, pero están identificados. Y que en esas, digamos, temporadas o ese camino de retroceso, sí hay una salida. Sí, claro que sí. Y es el único Dios verdadero. Cuenta, como dice James, con Él, cuenta con nosotros, nos puedes escribir, ahí vamos a dejar los números telefónicos de donde nosotros nos congregamos, y no solo nos congregamos, sino que vamos y hablando de esa vida que se nos fue dada para todos ustedes. Así de que muchas gracias por este espacio y esperamos de que nos sigan en las redes y que sigan esperando el segundo podcast, que va a ser muy especial sobre estos temas. Van a venir personas que James va a entrevistar, otro va a entrevistar, así que no se vaya a perder dando vida. Que esta frase va a ser muy especial, es: todavía mientras ya haya vida hay posibilidad de hacer las cosas. Así es. Hasta luego. Luego.